Bueno, nuestro invitado es doctor en literatura y cultura caribeña, es profesor de la Universidad, lo diré bien, profesor High Point de Carolina o en Carolina del Norte. Es licenciado en filosofía y literatura del INTEC, de manera que tiene un amplio currículo. No me quiero detener en el currículo porque vamos a lo que vinimos, profesor. Muchas veces la literatura es la única o es la mejor vía para ir a la historia, a los hechos, que de otra manera, narrado de otra manera, se nos hace más difícil, se nos enreda más. Él ha escrito una novela interesante a propósito del 50 aniversario de la muerte, del asesinato de Orlando Martínez, esa figura emblemática de la periodismo dominicano, y quisiéramos hablar con él antes de que se vaya, antes de que parta del país, porque está a punto de salir. Orlando, humano y ajeno. Me encanta ese título. Buen día, profesor. Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí. En este 50 aniversario del asesinato de Orlando Martínez, la novela que escribí intenta un poco explicar esa época a las nuevas generaciones. ¿Por qué escogió Hayden Carrón, Sí. Magnum? ¿Por qué escoge la figura de Orlando Martínez para un poco ahondar en esa fatídica, digamos, época de la historia dominicana de los 12 años? La idea de Orlando siempre fue desde mi adolescencia estuvo muy presente porque cuando yo estaba en la secundaria salió el juicio, 1996, el juicio, 20 y pico de años después, cuando al final se condenan a los asesinos materiales. Y yo en secundaria preguntaba a mis amigos, preguntaba a la gente de mi generación y nadie sabía sobre la historia de Orlando, nadie conocía cuáles eran los principios, los valores que enarbolaba toda una época y todos unos jóvenes que sacrificaron su vida por un país más justo. Entonces, a través de mis estudios de doctorado, profundicé más en la biografía y en la investigación histórica sobre esa época. Y por eso plasmé toda la época, no solamente el caso de la muerte de Orlando, sino toda la época en que se vivió ese proceso. Orlando, humano y ajeno, es un poco la referencia de aquel epígrafe, que él usaba mucho, una frase de Terencio, ¿verdad? Sí, soy hombre, nada humano me es ajeno. Sí, en todas sus columnas, porque lo principal de Orlando en la sociedad era que tenía las columnas diarias, microscopio, y arriba en sus columnas tenía la frase del historiador romano Terencio que decía, soy humano, nada humano me es ajeno. Entonces eso referenciaba a que él trataría todas las cosas que afectaban a la sociedad dominicana de la época. ¿Qué encuentra usted en esas investigaciones que debió hacer, verdad? ¿Cómo describiría a Orlando Martínez? Bueno, un hombre que murió o fue asesinado cuando apenas tenía 31 años. 31 años, sí. Bueno, es una figura, es el periodista más destacado que ha tenido la República Dominicana. Esa fue una generación sumamente preparada y una generación que tenía unos principios inquebrantables. Orlando no solamente era un militante de izquierda, si uno lee sus columnas que están recopiladas en 2 tomos grandes, se da cuenta de que él criticaba tanto a la izquierda como al gobierno de Balaguer, tanto a los sectores militares como a las multinacionales. Él tenía una visión global del país y una crítica incisiva a todo lo que él pensaba que amenazaba el bienestar de la población dominicana. Bueno, y como siempre es útil leer para aprender y desarrollar ese pensamiento crítico que usted refiere, que tenía Orlando, si lo comparara con lo que pasa ahora, profesor, usted que puede ver de adentro y de afuera. Bueno, muy interesante, en la novela hay varios personajes, se cuenta la misma historia utilizando las perspectivas de varios personajes. Uno de los personajes es otro periodista, pero esta vez un periodista de la actualidad.
Y la idea es mostrar un poco cómo han cambiado los valores de los periodistas desde Orlando Martínez en los años 70 y en la actualidad, bueno, la actualidad en la novela son el año 2000, pero Sí. En la actualidad, ¿cuáles son los valores que se persiguen? Mientras que Orlando Martínez era un pensador crítico, inquebrantable, insobornable, el periodista de la actualidad es un tipo que se la está buscando, que trabaja en medios, ¿Cómo, que profesor, quiere... un periodista? Un periodista, sí. ¿Qué? Que se la está buscando. Buscando la noticia, ¿no? No, se la está buscando para vivir bien, para pegarse en el gobierno y ese tipo de cosas que son los valores Sí. que se expresan en la actualidad. Un periodista incorruptible es muy difícil de conseguir en estos tiempos, mientras que en esos años, en los años 70, las personas morían por defender la libertad de prensa. Sí, habían también sus... No, claro, su personaje, siempre hay de todo. Profesor, Sí. que usted sabe, hacían su papel. Pero bueno, a ver, la figura de Orlando, ese hombre al quien nada humano le era ajeno, obviamente, ¿cómo usted lo describiría? Además de incorruptible, además de su figura como periodista, era un hombre, se dice que era un hombre muy callado. Sí, en la novela se ve bastante eso. Era un hombre muy reservado, muy privado, y muchas facetas de su vida han sido totalmente desconocidas. Por eso fue mi idea de escribir la novela, porque resulta que él era un hombre bastante misterioso, incluso para sus amigos. Sí, se dice que era muy reservado. Exacto. La otra cosa que yo quería decir para finalizar es que yo vine invitado por la UAS, que tuve un encuentro ayer con los estudiantes de Lengua e Historia, un 100 y pico de muchachos que se leyeron la novela y tuvimos un conversatorio. Y para mí fue de mucha satisfacción ver cómo esta nueva generación se interesaba por los hechos que pasaron de sus padres, de sus abuelos, y cómo me preguntaban muy incisivamente cosas bien interesantes sobre esa época, que lamentablemente no es parte de nuestro pensum académico. La historia dominicana se acaba a la muerte de Trujillo. Sí. Cuando vas al colegio, ahí se acaba, y todo lo que pasó después es algo que las nuevas generaciones básicamente no conocen. De hecho, muchos que han querido maquillar aquella época de barbarie, una dictadura ilustrada, pero también sangrienta. Muy sangrienta. Profesor, ¿dónde la gente puede encontrar ese libro? Ahora estoy yo inquieto y me siento mal porque no lo tengo, no lo he visto, no lo he comprado, no lo he leído. Muy bien. El libro fue premiado por la Fundación Funglode como Mejor Novela del Año y está disponible en las librerías y en Amazon también. Hay que decir, sí, ese es el Premio Nacional Federico García Godoy. Federico García Godoy, el autor del Derrumbe, ¿verdad? Sí. De Rufinito, sí, de Guanuma. Por eso le pusieron el premio y sí, ganó ese en el 2016 y fue publicada en el 2018. Bueno, profesor Hayden Carrón Magnum, un nombre como árabe. Árabe, exactamente. Árabe, sí. Carrón Magnum, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, High Point, y bueno, doctor en letras, en literatura. Por la Universidad Un orgullo para nosotros tener aquí, profesor. Muchísimas gracias a usted. Ah, bueno, a coro lo dijimos. ¿Viste, Eddie? Lo dijimos a coro. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Ha sido una jornada bastante intensa. Mañana será otra tan buena como esta. Chao.